esta sombra que te digo que yo nunca había visto, ni siquiera sabía yo cómo pues se le conocía. Ajá. Cuando yo le cuento a Paco me dice, es el hombre del sombrero. Ajá. Entonces, estaba en la esquina, no hizo nada, no se movió, no nada, solamente estaba fijamente observándome, se veían los 2 puntos rojos y era muy alto, o sea, la cabeza llegaba al techo de la casa, entonces yo no podía moverme. Estaba yo con los ojos abiertos viendo esa sombra, pero sin poder moverme, ¿no? Entonces, cuando yo reacciono, puedo mover mi cuerpo, empiezo a llorar. Y yo volteo hacia un lado derecho, donde hay obviamente árboles, y veo a un niño haciendo como un avioncito así, jugando. Okay. No fue raro, lo raro era que ya era tarde. Entonces empecé a buscar a un adulto. Yo dije, pues allá de andar su papá, o ha de ser el velador, o algo, ¿no? Ajá. Y nada. Entonces seguimos, y esto fue saliendo del estudio, ¿eh? Seguimos, mi mamá iba manejando, y le dije, mamá, oye, no había nadie con el niño, ¿verdad? Y mi mamá sí me dice, ¿cuál niño? Voltea por el retrovisor y no hay nada. Y hago a voltear yo, y ya no estaba el niño. Es acerca de duendes. Ok. Todo empezó por una amiga mía que trabaja con los duendes. Para mí desde chiquita siempre me dijeron que los duendes eran malos, que los chaneques te hacían travesuras, Sí. que los chaneques podían perder a los niños, ¿no? Entonces, Sí. y empezamos a platicar, como de temas random, y de repente le digo, oye, ¿sabes qué? Que están pasando cosas raras en la casa. Me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tienes duendes. Además de esto le digo, oye, se me perdió un anillo muy preciado. Le digo, no lo encuentro. Mi mamá y yo barrimos, trapeamos, lavamos, movimos todo. Sí. Y no estaba. Abre su bolsa y dice, vámonos niños. Y deja la mano así, con el tirante de la bolsa. Sí. Y se escucha como si aventaran piedras. Ok. Y mi pareja y yo así como, nos miramos como, ¿qué clase de truco es esto, no? Sí. Y todavía le da la bolsa a mi pareja y le dice, mira, toca. Y estaba pesadísima la bolsa. En la mañana, soy la primera que baja. Y antes de llegar al último escalón, veo el anillo ahí, en el suelo. Después de que te digo que yo, de manera personal, estuve moviendo todos los muebles de la casa, echamos agua para ver si estaba por ahí, y nada. Y estaba ahí como si lo hubieran colocado en ese lugar. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Mi nombre es Javier Sampaio y esto es El Despertar de la Matrix. Y estamos en Tuxtepec, en un lugar muy bonito, muy interesante, pero también muy misterioso. Y estamos en este momento con Dafne Silva, nuestra invitada en esta ocasión. Buenas tardes, Dafne. Hola, Javier. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí acompañándote. Muchas gracias a ti, a todo el equipo, a todo el team. Vamos a conocer al team. Y Dafne tiene experiencias interesantes que tiene que contarnos, que las ha contado y otras que no ha contado. Y vamos a ver qué experiencias nos tiene. Además de que tiene muchísima información sumamente interesante. Y pues bueno, por eso es que estamos con mi queridísima Dafne. Así es. Que vamos, no estarías aquí si no hubieras vivido experiencias que te han probablemente movido, que te han transformado, que te han cambiado, que te han guiado para estar en el camino en el que estás. Claro. ¿Qué tipo de experiencias? ¿Qué le pasó a la Dafne? Quizás no sé qué edad te habrá pasado, estaba chiquita más o menos, cuando te pasaron estas experiencias o esta experiencia que te pudo cambiar. Sí, bueno, exactamente así como lo dices. Yo llegué a este mundo por cuestiones que a mí me sucedieron cuando tenía aproximadamente 14, 15 años. Comencé a vivir ciertas cuestiones paranormales. Esto ya lo he platicado con algunos otros amigos, pero espero que a tu público pues le guste. Yo sé que les gusta escuchar este tipo de historias. Claro.
Yo ahora ya lo puedo platicar un poco más tranquila, pero sí te confieso que anteriormente a mí me costaba mucho trabajo platicar todo esto y me ponía yo fría y empezaba otra vez a temblar porque yo sé que tú sabes que cuando revives una experiencia que te traumó es un poquito complicado, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo llego, bueno, yo formo parte del equipo Extra Normal con Paco Arias. Cuando él me hace la invitación para ir a grabar con él, yo lo dudé un poco. Porque me dice, oye, ¿sabes qué? Platícanos tus experiencias paranormales. Okay. Y dije dentro de mí, si yo voy y platico y hablo acerca de esto, voy a revivir otra vez todo y puede que me sigan pasando situaciones paranormales. Para ese tiempo, cuando yo llegué al podcast, ya no vivía yo situaciones paranormales. Entonces, llego con ellos y comienzo a platicarles y efectivamente, pues volví a revivir todo esto, ¿no? Me regresé en el tiempo y sentí que volvían a suceder cosas extrañas. Pero para comenzar a platicarte, yo cuando tenía 14 años vivía enfrente del panteón de aquí de Tuxtepec. Hay un panteón en el centro y hay otro un poco más retirado. El más grande es el del centro. Entonces vivía yo enfrente de este panteón. Había una vecindad por ahí. Y para mí era normal, o sea, no era algo extraño yo decirte, ay, vivir enfrente del panteón es siempre tener miedo. No, o sea, no era nada raro estar en una casa así, porque pues toda la vida había yo estado ahí. Prácticamente naciste así ahí, en la casa pequeña, que estaba ahí. Okay. Exacto, desde pequeña estaba yo ahí. Entonces, pues para la gente era como, ay, qué extraño, ¿no? Que vivas enfrente, ¿qué tanto te pasa? No, nada. Todo sucedió cuando un familiar, por cuestiones de trabajo, tiene que llegar a Tuxtepec. Él es de Zacatecas, entonces dice, ¿sabes qué? Puedo quedarme aquí en su casa por unos mesecitos. No iba a estar siempre, solamente un poco de unos cuantos meses. Y nos dice, ¿puedo quedarme aquí? Mi mamá le dice, sí, claro. Él, como quien dice, rentó un cuartito que nosotros teníamos ahí que no se ocupaba. Entonces pasa, pero en esta casa no había puertas para los cuartos, entonces eran como unas cortinas nada más que se ponían. Que se separaban de un cuarto al otro. Ajá. Era fácil, pues, entrar a los cuartos, ¿no? Y una noche, de la nada, o sea, esto, yo de lo que te estoy hablando, sucedió sin tener yo un previo, ¿no? O sea, no sabía yo nada de cuestiones raras que le sucedieran a esta persona. Okay. Estábamos durmiendo, mi mamá y yo dormía con ella, y sentimos que se mueve la cama. Entonces despertamos así como muy extrañadas de esta situación y volteamos hacia el frente y estaba este chico, pero este chico, te hablo de que era de una complexión de estatura si acaso unos 60, muy delgado. Okay. No parecía que tuviera tanta fuerza. Estaba levantando la cama con una sola mano y nosotras encima de la cama. Era una litera. Estas son camas de 2 pisos. Claro, sí. Entonces es todavía aún más pesada. ¿De madera o de fierro? Porque de fierro. Está más pesada, entonces está bien. Sí, de fierro. Entonces él estaba con una sola mano levantando la cama y nosotras abrimos los ojos. Yo obviamente me espanto. Claro. Y mi mamá tratando de tranquilizarme, ¿no? A ver, cálmate. Suelta la cama y caemos. Ajá. Y él se voltea y se va caminando hacia la sala. Me dice mi mamá, ella con la calma del mundo, ¿no? Ahí. Oye, tranquila, a lo mejor es sonámbulo, vamos a esperar a ver qué hace, no le hables porque dicen que a los sonámbulos no les tienes que decir por su nombre. O sea, ya me empezó a calmar. Vamos atrás de él, yo tenía miedo. Sí. Entonces dice mi mamá, nada más no dejes que pues, se vaya a lastimar o algo, ¿no? Lo sigo, mi mamá conmigo también, y el chico se voltea y se me queda viendo fijamente a los ojos y me dice, tú me conoces, ayúdame, tú me conoces. Y se me queda viendo así, pero bien macabro. Y yo en ese momento pues sentí que se me erizó la piel completamente y dije, pues, ¿qué está pasando? No creo que esto sea un sonámbulo, ¿no? Sí. Y se voltea, abre la puerta de la casa. Obviamente al abrir la puerta ves la barda del panteón. Y sale y dice, voy a casa, dice él, ¿no? Entonces sale caminando y se dirige como hacia la puerta del panteón. Yeah. Mi mamá y yo pues estábamos como que, yo tenía, te digo, mucho miedo, y mi mamá un poco tranquila dice, ¿sabes qué? Le voy a hablar a los vecinos, las casas estaban juntas, ¿no? Sí. Por cualquier cosa, porque pues 2 mujeres solas, ¿no? Sí. Le hablamos al vecino, que la verdad era un vecino súper alto, bastante fornido, y decimos por cualquier cosa que él lo agarre, ¿no? Cuando salen ellos, él no lo puede detener, el chico empieza como a hacer una cuestión de que se va a desmayar
Y yo lo único que hago es abrir los brazos para que no cayera a la banqueta. Ok. Y cae aquí encima de mí. O sea, yo lo sostengo, pero yo temblaba del miedo. Entonces, este chico... Antes de cargarlo. O sea, tú ya Sí, estabas temblando. yo ya estaba O sea, temblando ajá. desde el primer momento, ¿no? Entonces, yo nada más sentía cuando cayó, pues la pesadez y seguía yo temblando. Y le hice así a mi mamá, la agarraron ellos, la agarró el vecino y salgo corriendo hacia el baño porque yo tenía muchas ganas de devolver. Me imagino yo que por el miedo que tenía la situación, ¿no? Ok. Me voy al baño, estoy llorando, empiezo a devolver todo. Y abro los ojos así y la taza estaba llena como de espuma. Así como si fuera jabón que hace espuma. Parecía tal cual el jabón blanco, ¿no? Claro. Y ya mi mamá, a ver, tranquila, vamos a la sala. Ya el chico ya estaba en la sala. Estaba él llorando y estaba como tranquilizándose, como que volvió en sí. Y estaba mi vecino con su esposa, estaba mi mamá y yo, ¿no? Y empezó a decir ya él, como a pedir perdón. Oigan, es que discúlpenme, la verdad es que yo tengo el cerebro abierto, dice, y yo no les había querido decir esto porque no sabía que me iba a pasar aquí. Él normalmente estaba acostumbrado a que le pasaran estas situaciones Ok. en su casa, ¿no? Sí. Entonces, para él no era extraño, pero obviamente nosotros fue algo que no esperábamos vivir. Ujú. Y dijo, ok, está bien. Todavía se estuvo quedando por ahí algún tiempito, pero decidió irse de la casa. Dijo, ¿sabes qué? Mejor para seguridad de todos, yo me voy, ¿no? De aquí. Entonces, pasó todo esto, dijimos, bueno, ya. Pero a partir de ese momento, a mí me comienzan a suceder cosas extrañas. Ok. La primera situación que yo vivo después de esto, después de que él se va, hay una sombra en la esquina de mi recámara. Un hombre alto, con un sombrero, y solamente veía yo 2 ojos rojos. Esto no había pasado antes. Nunca. A Y pesar para de que esto- vivían al lado del Exacto, panteón. es Pues lo que nunca te había digo. pasado. No. Era tranquilo Y siempre. a mí, ¿sabes algo? A mí me encantaba escuchar cuestiones paranormales. Ya sabes, del típico niño de, ay, vamos a contar historias de terror, ¿no? Claro. O vamos a jugar a las escondidas. Y en ocasiones decíamos, hay que jugar a las escondidas en el panteón, ¿no? Pero pues éramos los niños que vivían por el panteón. Entonces era, Ay. pues, normal Claro. que hiciéramos algo así, ¿no? Claro, y además de que ustedes eran la ley, ¿no? Ándale. O la leche, como dirían en España, ¿no? Porque pues, si vivían al lado del panteón, pues ustedes Claro. eran los meros meros. Entonces, pues nosotros nos gustaba esta situación. A mí me gustaba hasta ver en la tele que pasaban programas escalofríos o cuestiones así de terror, ¿no? Me gustaba mucho el tema. Cuando a mí me empieza a suceder esto, mira, yo dije, ya no más películas, ya no más nada de terror, porque de verdad lo estaba viviendo, ¿no? Entonces, Sí. veo esta sombra que te digo que yo nunca había visto, ni siquiera sabía yo cómo pues se le conocía. Cuando yo le cuento a Paco, me dice, es el hombre del sombrero. Entonces, estaba en la esquina, no hizo nada, no se movió, no nada, solamente estaba fijamente observándome, se veían los 2 puntos rojos y era muy alto, o sea, la cabeza llegaba al techo de la casa, entonces yo no podía moverme. Estaba yo con los ojos abiertos viendo esa sombra, pero sin poder moverme, ¿no? Entonces, cuando yo reacciono, puedo mover mi cuerpo, empiezo a llorar y le digo a mi mamá, oye, vi esto y así. Ey. La verdad, mi mamá un poco incrédula. Ahí, perdóname, ¿ya no dormías con tu mamá? Sí, yo siempre dormía con mi mamá. Sí. O sea, ahí cuando también lo viste en la esquina, Ahí, tu mamita sí. estaba a un lado tuyo. Durmiendo conmigo. Oh, O sea, ok. yo dormí, todo esto que te voy a contar. mi Ahí la mamá y yo- despertaste ahí. No, nada. No. O sea, me senté y me puse a llorar y eso la despertó. O sea, no le hablé nada, yo solamente No temblaba. querías despertar. No quería, ajá. Querías Entonces- asustarla, pues a lo mejor. Yo creo. Exacto, sí, porque dije, no, pues ahorita pobre, ¿no? También. Entonces se despierta ella y me calma, pero ¿sabes algo? Era como una mamá incrédula. No me dijo, no te creo, Claro. pero era como, sí, mi amor, mira, Pues es ya. que igual no sabía qué decirte tampoco. ¿no? Claro, Ok. no, vamos a dormir, no sé qué. Pero yo intentaba dormir y cualquier movimiento, cualquier ruido, yo despertaba espantada, despertaba horrorizada Claro. y a ella se le hacía extraño. Pasó. Siguiente ocasión. Y todo de lo que te estoy hablando eran sombras, ¿eh? Yo no veía nada que te pudiera decir el color de la piel o que se veían como humanos. No, eran sombras únicamente. Dijera por ahí mi querido amigo Jaciel, en la oscuridad había algo más oscuro todavía, ¿no? Entonces era eso lo que estaba yo observando. Y en la siguiente ocasión también me sucedió que vi un perro muy grande en mi recámara. Ok. En modo sombra, o sea, estaba la sombra del perro Sí.
y escuchaba yo cómo ladraba. Abrí los ojos, lo vi, pero no podía moverme nuevamente. Me sucedía exactamente lo mismo. ¿Lo veías parado o lo veías sentado? Parado, o sea, normal, como si estuviera esperando, no sé. Pero te digo, nunca nunca sentí que estas entidades quisieran hacerme algo. No era como que yo sintiera que me fueran a atacar. Simplemente me daba miedo, porque era algo que yo nunca había experimentado. Claro. Entonces pasa esto, le vuelvo a decir a mi mamá y seguimos en lo mismo. Mi mamá tratando de protegerme, tal cual como una mamá que, pues bueno, está cuidando de sus hijos, ¿no? Pero yo siempre creí que ella era como que no me creía lo que yo estaba diciéndole. Y me imagino, le dijiste del perro que estaba ladrando y, pues, ¿cuál perro? Yo no escuché nada. No escuchaba nada. A ella no le pasaba nada. Nada. No escuchaba, no veía, no sentía nada extraño tampoco, ¿no? Entonces, para ella era como, ay, mi hija está como media alucinando, ¿no? Está asustada. Pues. Ándale, asustada. Ok. Entonces, en una ocasión que para mí esta fue una de las más fuertes, yo entro en la parálisis del sueño. Sí. Estoy intentando moverme, abro los ojos y aquí sí, de verdad, todavía hasta el día de hoy se me eriza la piel. Había una mujer, era una sombra, la silueta de una mujer, se notaba el cabello como desarreglado y largo, pero esta mujer estaba en medio de la cama. Entre mi mamá y yo había un espacio y se veía como si sus piernas atravesaran la cama. Solamente se veía de tantito arriba de las piernas para arriba, y ella con la cabeza chueca y mirándome. Entonces aquí esta fue para mí la más fuerte, porque además de que estaba muy cerca, yo estaba petrificada, ¿no? Lo único que aquí cambió fue que yo pude moverme. Pude mover el brazo. Lo que hice fue agarrar a mi mamá y con las uñas arañarla. Entonces, al momento que yo la araño, ella abre los ojos y las dos pudimos ver cómo esta sombra sale hacia el patio de la casa y atravesó la pared. Entonces ahí mi mamá se espanta también y se levanta rápidamente y agarró la Biblia, prendió la luz, agua bendita, o sea, ya sabes lo que hacen las mamás, ¿no? De repente empezar con el rosario y todo esto, ¿no? Y se pone a llorar también y me dice, es que yo vi todo esto. Y es ahí donde mi mamá ya empieza a experimentar también estas cuestiones conmigo. Nosotras vivíamos solas ahí en la casa. Entonces, pues sucede esto que la verdad te digo fue muy, muy fuerte para mí en este aspecto de que yo no tenía como un historial de estas cuestiones. Y empezamos a no poder dormir. Si dormíamos era como si hiciéramos guardia, o sea, yo dormía un ratito, luego dormía ella, porque nos daba miedo, ¿no? Empezábamos a escuchar también pasos en la parte de arriba de la casa. Era de un piso la casa, ¿no? Se escuchaban pasos, escuchábamos cosas extrañas. Y en una ocasión también recuerdo mucho que en la parte del patio había un árbol de limón. Y ahí escuchábamos a unos niños que se estaban riendo. O sea, nos empezaron a pasar como que cosas muy, muy extrañas. Y llegó un momento en el que esos pasos que yo te digo que escuchábamos en la parte de arriba, estábamos despiertas, escuchando, pero eran pasos muy extraños porque eran cortos y se escuchaba como que arrastraban algo. O sea, primero daban 2 pasos y se escuchaba el arrastre, ¿no? Empezábamos a rezar tranquilamente. O sea, ya después de lo que nos había pasado, ya tratábamos como de, a ver, ya sabemos que está pasando algo extraño, vamos a rezar, vamos a pedirle a Dios. Se escuchaba esto y al final empezaron despacio y luego como si estuvieran corriendo, como si fueran más rápido los pasos, y se escucha como un tipo de viento, como si algo hubiera salido volando. Pasó, nosotros escuchamos que los vecinos salieron y ya también los vecinos empezaban a escuchar estas cuestiones. O sea, ya como que se estaba haciendo cada vez más grande toda esta situación. Pero no le dijimos a nadie más de lo que estábamos viviendo. O sea, nada más lo del chico cuando le dijimos a los vecinos y todo, y ya de ahí ya no mencionamos nada, ¿no? Entonces, cuando ya después de escuchar estos pasos que yo te comento, ya era como más común que nos sucedieran situaciones
pequeñas, pero pues ya sabíamos que era algo raro en el lugar, ¿no? Ujú. Para no hacerte largo el cuento, seguimos viviendo ahí una temporada. Yo tuve una relación con un chico y a él en una ocasión, él era incrédulo al 100%. Ujú. Y en una ocasión, cuando a mí me estaba sucediendo algo de que estaba viendo una sombra, él llega y le comienzan a tirar los trastes de la cocina. Y él se da cuenta y es ahí donde dice, ahora ya te creo, dice, porque yo le había contado todo lo que me había pasado y era como, no, eso no pasa. Claro. Cuando le sucede esto a él de los trastes, dijo, yo te creo, ahora ya te creo, Ujú. porque nunca lo había él pues vivido, ¿no? Ujú. Y le pasa esto y cambió su perspectiva completamente. O sea, después de esto decidimos mudarnos porque no sabíamos qué hacer. O sea, realmente Claro. no funcionaba nada, ¿no? Las oraciones, el agua bendita. Era lo que te iba a preguntar, ¿qué habían intentado? Ajá, y dijimos, pues vámonos. O sea, ya lo habíamos decidido, ya tenía tiempo, pero no habíamos querido cambiarnos de casa. Claro. Entonces, en ese momento dijimos, es hora de irnos y adelante, nos vamos. Afortunadamente dejaron de pasar todas estas cuestiones. Obviamente yo llego con miedo. ¿En la otra nueva casa? Ajá. Ok. Llego con miedo en la nueva casa porque dije, ¿y si me siguen estas cosas? ¿Y si es cuestión de mi cabeza? ¿Y me está pasando otra cosa, no? Ujú. Pero llegamos ahí y la verdad hasta el ambiente se sentía muy, muy diferente. O sea, no se parecía nada a lo que estábamos viviendo en la otra casa. ¿Cómo cuánto tiempo vivieron ahí entonces? ¿Cuánto tiempo aguantaron todo lo que estaba pasando? Fueron meses, fueron poquitos, si acaso 3, 4 meses. Ah, no yo pasó creo. al año. No. Yo creo Ok. que no hubiera yo sobrevivido. Ah, ok. El año fue muy poco tiempo que estuvimos ahí, pero sí, cuando nos cambiamos, te digo, de casa, llegué con el miedo porque no sabía si esto me estaba siguiendo a mí, Claro. ¿no? Sí. Se acabó, dejaron de molestarme, pero yo la verdad quedé traumada con todo eso. O sea, yo ya no dormía sin una luz porque yo decía que en la oscuridad se me iba a aparecer cualquier entidad como estas que pues ya había yo visto, ¿no? Sí. Yo puedo decirte que a mí nunca me hicieron nada, Ujú. nunca me lastimaron. La mujer que se apareció en medio de la cama me dio mucho miedo, pero nunca hizo como agredirme. Ujú. O sea, no se comportaron de manera que yo te dijera, ay, querían dañarme o algo, nada. Ey. No sé si porque tal vez ya no pasó más tiempo, no sé si yo me hubiera quedado más tiempo ahí, si estuviera empeorado, porque como te digo, ya al momento de que los trastes ya era un poltergeist, o sea, ya estaba haciendo algo ya de otro nivel, ¿no? Claro. Entonces, no sé si esto hubiera empeorado si yo hubiera seguido estado en esa casa después. Claro. Y me comentas que también les empezó a pasar también a los vecinos que también habían estado en contacto con esta otra persona. Así es. No les pasaba nada raro como las sombras, pero ya comenzaban a escuchar, por ejemplo, los pasos. Escucharon también los niños, los que estaban en el patio riéndose, pero era la madrugada, o sea, era extraño. Y ese Claro. patio era privado, o sea, no era como que cualquier persona podía pasar. Sí. Nada más los que vivíamos ahí teníamos el acceso. Entonces, eso era lo que lo hacía todavía más extraño. Sí. Y también ellos comentaron que en una ocasión vieron a una ancianita en ese mismo árbol. Eso sí a mí no me pasó, Ujú. pero los vecinos nos dijeron, Ellos no, sí. es que estaba una ancianita ahí sentadita en el árbol y nosotros, no, pues no. Claro. Entonces ya no nada más era en la casa donde yo vivía, sino se empezaba a pasar a la casa de al lado, ¿no? Claro. Y ellos habían también estado en contacto con este chico. Claro. Y este chico que llegó a la casa de ustedes, que fue cuando ya después les dijo que, pues una disculpa porque yo tengo el cerebro abierto. Ujú. Bueno, eso yo también no sabía yo qué significaba. Ajá. Estuvimos indagando ya con Paco, porque cuando yo llego y le cuento esto, le digo, la verdad, no sé qué significa. Él me explica que es un parecido como al tercer ojo, ¿no? Entonces, este chico lo que vivía era que podía ver a gente que ya no estaba en este plano. Ujú. Entonces, él para él esto era normal, ¿no? Entonces, en Sí. ocasiones, él nos llegó a decir que en ocasiones sentía como que ellos entraban en él Ey. para dar un mensaje. Ey. Como un tipo medium, es lo que me explicaba Paco. Sí, Por eso la gravedad de todo lo que a él le pasaba, ¿no? claro.
Y te digo, nosotros en ningún momento lo corrimos, no le dijimos ya vete. Él solito toma la decisión de partir de ahí porque dice, no sé, o sea, yo no me controlo, no puedo saber en qué momento me van a suceder estas cuestiones. Claro. ¿Y ustedes no habían platicado con los familiares de él? Sí, habíamos ¿El platicado. papá, la mamá o algo? ¿No Sí, les claro. contaron qué pasaba Sí él? nos contaban que ellos vivían en su casa, ahí en Zacatecas. O sea, por ejemplo, nos decían, luego bajamos hacia la sala y hay un señor sentado, ¿no? O sea, una sombra. Ya. O cuestiones de que veían a una mujer que pasaba caminando dentro de la casa. Pero nunca nos dijeron como a él le pasa esto o él puede ver estas personas. Que Nunca evidentemente fue. ellos lo sabían. Claro, pero por no lo dijeron. supuesto. Ajá. Entonces, no sé si era por un tema del chico, porque él nos dijo que ya había intentado ir con brujas, había ido con chamanes o con varias personas para ver qué tenía. Claro. Entonces, no era un tema que le acababa de empezar a pasar. O sea, él ya lo traía de tiempo atrás. Y sí nos pareció, pues, bastante cruel para él, porque también estaba chico, si acaso tendría como unos 18 años en ese momento. Entonces, sí era, pues, complicado, ¿no? Un casi adulto, pues, que le estaban sucediendo todas estas cosas, también pobre de él, ¿no? Y hasta la fecha, que no tiene mucho, tuve contacto con él, él sigue teniendo estos episodios. Sigue experimentando esto. Sí. Y fíjate, él tendría 18, 19, pero tú tenías 15, tú estabas más iba para los 15. Ya tú estabas más chiquitilla, entonces el miedo que tú pudiste haber vivido, pues también fue bastante, ¿no? Y pues evidentemente ustedes dos, porque dos mujeres. Y que, como tú lo comentaste, no había una puerta que los separara, que pudieran ustedes ponerle seguro. O sea, ustedes nada más estaban persinadas y ya dormidas y que no pasara nada, ¿no? Sí. Gracias a Dios no pasó más. Gracias a Dios. Pero una cosa es que él pueda ver personas muertas, otra cosa es que él viva, que lo utilicen a él. Exacto. Para pues, bueno, pues para lo que ellos quieran, no sabemos. Sí. Y en ese entonces, pues no fue como una amenaza, fue nada más un como que ¡pum! Los dejo caer ahí. Ajá. No sé si quería que se despertaran, no encontró otra manera para despertarlas. Pero eso, entonces, no solamente te transformó tú, llegó a transformar la vida de tu mamá también. Sí, por supuesto. Y las personas que estuvieron en contacto con esta persona también les afectó. Pienso yo, desde mi perspectiva, que es como si... Y de hecho, el vómito que tú pudiste haber tenido en ese momento fue porque tuviste tú la capacidad de absorber algo de energía de lo que él tenía. Y tú simplemente lo expulsaste de ti. Tú comentas que pudo haber sido por miedo. Sí. Y sí pudo haber sido por miedo. Claro. O sea, de manera biológica, por miedo nosotros podemos hacer pipí, popó o vomitar. ¿Sí? O quedarnos estáticos por la adrenalina que está fluyendo, pero que estamos totalmente estáticos. Pero en tu caso, esa fue una especie de depuración. Claro. De manera natural, de quitar lo que tú tenías. Y tú lo comentas, cuando tú dices, veía como pura espuma. Sí. O sea, era algo que tú sacaste de tu cuerpo de manera natural y eso seguramente te ayudó y te liberó. Pero al vivir esa experiencia con esta persona, los impregnó también entonces a ustedes, como si también hubiera abierto esa percepción, esa capacidad en ustedes, y entonces empezaron a ser visitados por las energías que están en todos lados. Así es. Pero como ustedes ya estaban abiertas, y pues se le dice como los niños que tienen la mollera abierta, ¿no? Y que pueden ver los otros planos. Y pues bueno, ahora ustedes ya estaban con ese canal abierto y ahora pues pues a lo mejor siempre habíamos sido visitados o siempre habían visitado, claro. Estamos al lado de él, pero no se habían dado cuenta. Sí. Hasta ahora que se les abrió la capacidad. Y lo bueno, gracias a Dios, después de que te cambiaste de casa, o se cambiaron de casa, ya no siguió pasando eso. Ya no. Y sabes, algo que se me pasaba a platicarte también para el contexto, cuando yo le platico esto a Paco, mucha gente, y yo no lo había analizado, en el video mucha gente le empezó a decir a Paco que en el momento en el que este chico me mira a los ojos y me dice, ¿tú me conoces? Yo antes de esto, cuando te digo que a veces nosotros íbamos al panteón a jugar, mis vecinos, mis primos y yo, estábamos ahí
Y recuerdo muy bien que la primera experiencia que yo tuve relacionada a lo paranormal, pero que no pensé que fuera paranormal, fue que nosotros entramos de noche al panteón. Aquí en Tuxtepec no había restricción, o sea, era como... Y aparte el velador era amigo de mi mamá, amigo Claro, de la vecina. se conocían, se veían eran de ahí, todos ¿no? los días. Pues Entonces, era como entrar al parque. Exacto. O sea, ya sabían, Ok. no, pues son mis cuates, los voy a dejar pasar, ¿no? Ok. Y nuestras mamás nos esperaron afuera del panteón y él nos dejó pasar. Ay, pues vayan a jugar. Eso quieren andar buscando cosas, pues que entren, ¿no? Entonces, entramos bien valientes nosotros y no nos pasó nada. O sea, y era como, pues vamos acá. No, pues nada. Cuando ya íbamos saliendo, y esto nos pasó a todos, íbamos saliendo, éramos algunos chicos. Yo era la única chica, pero pues estábamos ahí puros amigos. Damos la vuelta y justo para agarrar un pasillo hacia la parte de afuera del panteón, había un señor, ya un ancianito, que estaba con un sombrero sentado en una lápida. Pero pues se nos queda viendo y no se nos hizo raro porque dijimos, pues ha de ser un trabajador, ¿no? Que está aquí. Se nos queda viendo y nos dice, cuidado, no se vayan a caer. Entonces yo soy la primera que lo ve así como una persona normal. O sea, ¿sabes? No me dio miedo paranormal. Ajá. Me asusté porque, bueno, nos está viendo un señor, ¿no? Pero hasta ahí. Entonces, nosotros salimos y el velador ya iba a cerrar, a poner candado y le decimos, oye, pero el señor se queda. Todos lo vimos. Y nos dice, no hay nadie. O sea, solamente estoy yo ahorita aquí y allá no hay nadie. Y es ahí donde todos nos quedamos como, ¿cómo no va a haber nadie? Si acabamos de hablar con él, nos dijo que no nos fuéramos a caer. O sea, ahí fue donde ya como que nos cayó el 20 de que habíamos vivido algo paranormal, pero no nos asustamos a ese grado porque no lo vivimos de esa manera, ¿no? Claro. Y el señor no se veía como lo describen de que, pálido, verde o así. No, o sea, era un señor normal. Entonces, hasta el momento en que él nos dice que no había nadie más que él y éramos nosotros los que estábamos ahí, pues nos cayó el 20 de que había una persona. Y te digo esto porque muchos empezaron a decir, a lo mejor era el señor que se toparon en esa ocasión y estaba pidiendo ayuda, dice. Porque pudo haber sido alguna entidad de este lugar que necesitaba contactarse con alguien, vio al chico, entró en él y le dijo a ella con la que ella había tenido contacto, o sea, a mí, que lo ayudara. Dice, oye, tú me conoces, ayúdame, quiero ir a casa, ¿no? Entonces, pues yo no lo había analizado desde esa perspectiva, pero muchos, te digo, en comentarios, pues pusieron eso y dije, pues podría ser. A lo mejor y no tal cual ese señor que se me presentó, pero alguna otra entidad, como tú comentas también, que necesitaba contactarse con alguien. Claro, y como tú bien comentas, yo creo que para eso lo levantó la litera, para despertarlas, y no como para moverlas y despertarlas tocándolas. Probablemente, y esto es porque las vibraciones son contrarias, y como muy probablemente este chico sí estaba siendo poseído en ese momento, y entonces la energía no era la de él, sino la energía probablemente de este señor, si te hubiera tocado a ti o a lo mejor a tu mamá, en ese momento él hubiera salido expedido. Entonces probablemente por eso no las tocó, sino que levantó la litera, la dejó caer para que ustedes se despertaran. Por el susto, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? Y pues para que le ayudaras. Claro, ¿no? sí. O sea, como despiértate, ayúdame, y ven, ¿no? Ajá. No, sí, y la verdad te digo, para mí fue un parteaguas en ese momento en mi vida, porque yo venía de, pues, no tener nada que ver con cuestiones paranormales. Me sucede esto, sinceramente me volví muy miedosa. Yo me retiré completamente de ver películas de terror, de contar historias de terror. Ya no quería tener nada que ver con estas cuestiones por todo lo que había vivido. ¿Y sabes algo? No me gustaba contarlo. Porque yo sentía, porque yo sentía que a mí no me iban a creer. O sea, a la única a la que yo le había contado era a mi mamá. Y pues obviamente mi mamá, ya sabes, a sus hermanos, ¿no? Y así, pero de mi boca solamente a mi mamá y al chico con el que yo salía que no me creyó. Y precisamente dije, pues, ¿para qué le cuento si no me va a creer, no? Entonces decidí no contarlo. O sea, dije, ¿para qué? O sea, mejor me olvido, ya no me está pasando nada, ya no voy a invocar nada de esto, ¿no? Me dio muchísimo miedo y me alejé al 100%. No me volvió a pasar nada extraño. Yo me casé, tuve a mi nena y cuando mi nena nace, empieza a platicar con alguien mientras jugaba. Entonces ahí me agarra un temor otra vez porque yo dije,
no puede ser que ahora otra vez me empiece a pasar esto y con mi niña, ¿no? Claro. Pero para esto, pues ya estaba yo como un poco más tranquila en ese aspecto de que ya no vivía yo estas situaciones. Simplemente fue como ordenar de que, a ver, no te acerques. Hicimos por ahí algunas cuestiones en la casa y dejó de pasar. O sea, ya no pasó a más. Ella ya no siguió platicando con algún amiguito imaginario, nada. Pero sí me dio miedo que ahora le sucedieran cosas a ella. Claro. Sí, porque muy probablemente tú ya lo tenías controlado y a ti ya no te pasaban. Pero, pues bueno, como tú tenías esa capacidad, se la pudiste haber transferido a tu niña y tu niña pues entonces empezó a ver, ¿no? Sí, fue Que la verdad difícil. de hecho, estaría muy padre que tú se lo dijeras a las mamás porque hay tantas mamás que, por ejemplo, a mí me han mandado mensaje porque yo he atendido a personas, a niños también, que han vivido este tipo de experiencias y que las mamás no saben qué hacer, ¿no? Tú, por ejemplo, en tu caso, ¿qué hiciste entonces para que eso ya no pasara? Bueno, yo realmente no lo hice directamente. Mi mamá fue la que me ayudó. Ahí pues yo vivía con mi esposo en esta casa. Ella llega con unas personas, hacen un tipo, yo creo ahora ahora que ya tengo estos conocimientos, yo creo que fue como un tipo de liberación. Sí. Ellos le llaman como limpia, ¿no? Sí. Entonces llegan, hacen esta limpia y la casa se tranquilizó, se sintió un ambiente distinto. Sí. Y lo que nosotros hacíamos cuando a mí me pasaba esto, que ahora ya lo entiendo y no funcionaba, mi mamá nada más rociaba agua bendita. Sí. Pero no cambiaba nada. Claro. Entonces, cuando llegan estas personas y hacen esta limpia, que para mí es una liberación, Sí. después de hacer esto ya es cuando empiezan a rociar agua bendita. Entonces, Exacto. ahora que ya he estudiado un poco acerca de esto, primero, el punto importante es hacer la liberación. Exacto. Porque no sabes qué es lo que hay en este lugar. Exacto. Entonces, una vez realizada esta liberación, ya puedes tú poner tus cuestiones de protección como el agua bendita o las cosas que tú en tus creencias utilices, ¿no? Exactamente. Y no es por echarle a las personas que echan agua bendita nada más, por ejemplo, No. que llegan, por lo general uno puede acudir con un padre, un sacerdote, Claro. y el padre y sacerdote, pues bueno, pues a lo mejor se inventa una oración mientras se está echando agua bendita. Pero también, fíjate que mientras no haya un trabajo, un ritual, evidentemente de exorcismo, sea de la casa o de liberación, pues entonces lo que estás haciendo es que estás santificando lo que esté ahí. Claro. Entonces, por eso, como bien comentas, no se va. Y muchas personas nos han comentado lo mismo. Echo agua bendita o echan agua bendita y las cosas no cambian. Sí. ¿No? Porque primero hay un proceso. Primero hay que retirar la cosa que esté ahí, la energía que esté ahí, y luego cerrar, y luego ahora sí, ya sellar con el agua bendita. Exacto. Y creo yo que, como tú dices, tienen que ser personas también que estén capacitadas. Claro. Porque no puede ser nada más como que va a venir doña Juanita y va a hacer esto, Claro. ¿no? Porque yo creo que también ahí es complicado cuando ya tienes estas cuestiones con los niños, por ejemplo, te da mucho miedo y tú recurres a quien sea, ¿no? Entonces, sí. ser bien cuidadosos también en este aspecto de quién te va a estar apoyando o tú sabes que esta persona a lo mejor ha realizado estas cuestiones anteriormente y sí funcionan, ¿no? Digo porque puede suceder también que nada más lleguen a hacer un alboroto, ¿no? Exacto. Sí, no, tienen que ser personas que sean congruentes y que sí sean fuertes a nivel espiritual para que puedan trabajar en eso, si no, Claro. nada más como bien tú dices, haz de cuenta como si le fueran a pegar al avispero, pues va a quedar peor la cosa. Entonces, ok, ya gracias a Dios ya no le pasó nada a nadie. No, ya no. Ya nada más son las Quedaron historias los recuerdos. los recuerdos que ya no te... Ya es más fácil para ti, como bien lo comentas, contarlo. Probablemente lo que evitabas era remembrar otra vez eso y que lo fueras a traer otra vez a tu vida, ¿no? Que fuera a volver a pasar. Sí. Y eso, lo que tú nos estás comentando, le da pues veracidad a tu experiencia. Porque hay muchas personas que cuentan sus historias e incluso lo cuentan como si fuera un día cotidiano, ¿no? O sea, y es como si no les hubiera pasado nada, y sin miedo detrás, ¿no? Ahora ya lo cuento así, ¿verdad? Sí, pero después de mucho. Lo entiendo, pero pones un preámbulo antes en donde nos das a entender que no fue fácil. Fue difícil para mí, sí. O sea, fue un proceso. Entonces, eso es interesante porque sí hay, como tú lo comentabas, una especie de trauma
O sea, si hay un estrés postraumático, se le llama, Sí. después de vivir este tipo de temas, y no es tan fácil entonces expresarlo. No, y cuando, como te dije al principio, cuando Paco me invita a platicar todo esto, llegué obviamente nerviosa por la cuestión de que yo sabía que mucha gente iba a decir, no, hombre, esta está loquita, ¿no? No es cierto, porque pues lo viví cercanamente. Mi mamá al principio no me creía, la persona que era mi pareja no me creía. Entonces Ahí. imagínate, si los más cercanos no me creían, Claro. obviamente si yo se lo contaba a alguien en un video, no me iban a creer, ¿no? Y fue complicado. Además que, aparte de esto, yo decía, le dije a Jaciel, yo me acuerdo mucho que le dije a Jaciel, yo espero que no me pase nada paranormal otra vez por haber hablado de esto. Entonces, mira, yo te cuento, esa noche, porque ya salí tarde de ese lugar, no era en este estudio, era en otro. Salgo, mi mamá tiene una cuatrimoto y fue por mí en su cuatrimoto. Íbamos aquí en Tuxtepec, en una calle que está llena de árboles y Ok. que hay muchas leyendas en esta calle. Ok. Decían que se aparecía una mujer de blanco. Nunca me pasó, pero ya sabes, ¿no? Las leyendas de las ciudades. Sí. Entonces llegamos a este lugar, pasa mi mamá un tope y yo volteo hacia un lado derecho, donde hay obviamente árboles, y veo a un niño haciendo como un avioncito así, jugando. Ok. No fue raro, lo raro era que ya era tarde. Entonces empecé a buscar a un adulto. Yo dije, pues allá de andar su papá, o ha de ser el velador, o algo, ¿no? Y nada. Entonces seguimos, y esto fue saliendo del estudio, ¿eh? Seguimos, mi mamá iba manejando, y le dije a mamá, oye, no había nadie con el niño, ¿verdad? Y mi mamá así me dice, ¿cuál niño? Voltea por el retrovisor y no hay nada. Y hago a voltear yo, y ya no estaba el niño. Ok. Entonces, no me espanté, Sí. pero fue extraño porque todo es una calle recta, entonces todo ese momento fui viendo por los retrovisores y dije, ¿dónde estás? ¿No? Sí. O sea, no puede ser que me esté pasando esto. Y enseguida llegando a mi casa le digo a Jaciel, oye, Jas, me pasó esto, así, así y esto. Dice, no, ¿cómo crees? Y bueno, a partir de ahí te digo, ya empecé como a aceptar lo que me había pasado. Después me hace Paco la invitación para venir a trabajar con él. Me costó un poco de trabajo porque no quería yo seguir hablando de cuestiones paranormales, pero el podcast en el que yo comparto mesa con Paco y con Oscar era más relajado. O sea, era como platicar historias entre amigos y reírse y todo. Entonces dije, bueno, no me voy a asustar tanto. Y por eso acepté, ¿no? Y llego a todo este mundo de la creación de contenido y a entrar al podcast. Pero sí me costó un poquito, te digo, el como poder contarlo como te lo estoy platicando hoy, porque yo estaba fría, yo temblaba, en el video con Paco casi lloro, o sea, de volver a revivir toda esta situación, ¿no? Porque aunque ya tiene mucho tiempo, lo sigo teniendo en la mente, o sea, yo te lo platico y todas esas imágenes me regresan, ¿no? A la cabeza y sí fue un trauma para mí. Claro, sí, pues debió haber sido difícil. Y pues bueno, el tiempo sana todas las heridas también, como dice, ¿no? Pero pues también aprender a protegerse para ya no volver a traer ese tipo de cosas. Has aprendido pues un montón de cosas, me imagino, en todo este tiempo, ¿no? En todo este caminar. Y ahora, ¿hay algo que tú hagas para que este tipo de cosas no pasen? Pues mira, principalmente lo que ya les dije, ¿no? De tener protecciones en casa dependiendo tus creencias. Hey. No me voy a meter a ningún tipo de creencias, yo respeto todas. Sí. Lo que ustedes practiquen, lo que ustedes hagan, pues siempre encomendarse, en mi caso, pues a Dios, ¿no? Y saber que lo que estamos nosotros pues practicando es para bien siempre, ¿no? Sí. Tratamos de no meternos en cosas extrañas, ¿verdad? Y afortunadamente, no sé si también porque ya estoy grande, ¿verdad? Ya te cambia la manera de pensar, ya no te asustas tan fácilmente en el aspecto de ves algo pasar y bueno, tratas como de asimilar, ¿no? A ver, no pudo haber sido otra cosa, o la pestaña, o algo, ¿no? Entonces, obviamente, todo me recuerda a ese oscuro pasado, pero trato como de, ya, a ver, tranquila, fíjate primero qué pudo ser, Claro. o preguntar, ¿no? Con personas que sepan, a ver, me está sucediendo esto, lo tomo como algo paranormal o puede ser algo, ¿no? Pues así, ¿no? Entonces, siempre también buscar que no te dé pena, porque a mí me daba mucha pena buscar ayuda, ¿no? Buscar o decir, ¿sabes qué? Me está sucediendo esto. Yo creo que si yo hubiera
me hubiera acercado a alguien, algún sacerdote, como dices tú, o alguien que supiera qué hacer, en ese momento me hubiera ayudado un poco, ¿no? Pero solamente éramos mi mamá y yo y no queríamos decir nada, ¿no? Ajá. No sé si por pena o por qué, pero no quisimos acercarnos a nadie. Y yo creo que, ahora lo pienso, eso fue un error, porque todo pudo empeorar, afortunadamente no fue, Sí. pero se pudo tal vez prevenir si yo me acercaba a alguien que pudiera, pues, apoyarme, ¿no? Entonces, Claro. siempre saber con quién, pues, asistir dependiendo de las creencias que uno tiene. Definitivo. Y ya una vez que entonces comentas que lo bueno sería pedir ayuda también cuando estás pasando por esta experiencia, ya cuando tú entras aquí a trabajar con Paco, me imagino que tú has recibido, y pues todo el crew ha recibido muchos mensajes de personas que necesitan ayuda o personas que les cuentan sus historias y que viven experiencias así aterradoras. Y creo que tú te has especificado sobre un cierto tema, ¿no? Sí. Sobre alguna una vertiente de estos temas, que pues, es un catálogo muy amplio. Y este tipo de temas de experiencias paranormales que son los que tú ya empiezas a manejar, ¿cuáles son? Mira, principalmente que también me sucedieron ya ahora de grande y no son tan fuertes como las que te acabo de platicar, es acerca de duendes. Ok. Todo empezó por una amiga mía que trabaja con los duendes. Yo, Dafne, no sabía que tú podías trabajar con ellos. Para mí desde chiquita siempre me dijeron que los duendes eran malos, que los chaneques te hacían travesuras, que los chaneques podían perder a los niños, ¿no? Entonces, había cierta pues negatividad de mí hacia esos seres elementales, ¿no? Entonces, yo les tenía miedo. Entonces, esta amiga que yo tengo tiene muchos años que somos amigas, pero nos separamos cuando salimos de la secundaria. Ella se va de aquí, dejo de saber de ella y ahora ya, si acaso 2 años atrás nos reencontramos y ella tiene estas prácticas. Entonces, nos vemos, me visita y empezamos a platicar, como de temas random. Y de repente le digo, oye, ¿sabes qué? Que están pasando cosas raras en la casa, nada paranormal, sino mi perrita toda la noche da guerra, se escucha que aúlla muy feo, ¿no? Entonces me dice, ¿sabes qué? Yo creo que tienes duendes. Y le digo, ¿por qué o qué? Dice, porque son traviesos y les gusta estar con los animalitos. Además de esto le digo, oye, se me perdió un anillo muy preciado, le digo, y no lo encuentro. Mi mamá y yo barrimos, trapeamos, lavamos, movimos todo y no estaba. Entonces dije, a lo mejor yo en mi cabeza loca lo perdí y no me di cuenta, ¿no? En la calle o en algún otro lugar. Y me dice, para esto lo hablamos en otro lugar que no era mi casa. Me dice, déjame ir a tu casa y déjame checar porque yo puedo ver a los duendes. Yo la verdad, te soy sincera, primero dije, esta me está choreando, esto no creo que sea cierto, ¿no? Pero yo respeto. Entonces dije, claro, pues sí, vamos. Llegamos. Y desde que entra ella a la casa, esto fue ya de noche, desde que entra a la casa, dice, mira, ahí están los niños. Y se va directo al patio. Ella no sabía dónde estaba mi patio y dónde estaba mi perrita. Y se va directo a esa puerta y dice, ahí están, dice. Y son 4. Están ahorita ahí. Dice, ¿aquí está tu perrita? Le digo, sí, ahí está. Ahí está con ella, dice. Ellos son los que no la dejan dormir porque se la pasan jugando con ella. Y yo, ok. Y le digo, ¿y qué hago? Y me dice, ¿te los quieres quedar? Y yo, ¿cómo? Sí, dice, te los puedes quedar. Si quieres yo te enseño a trabajar con ellos. Dice, yo tengo a mis hijos y ellos me ayudan con cuestiones económicas, con miles de cosas. ¿A mis hijos se refiere a sus duendes? A sus duendes. Así que los quiere tanto que les dice a sus Así hijos. Es. Y les habla como mis niños. Entonces, yo pues ahí en ese momento le dije, no, yo no quiero nada de esto, ¿no? Le digo, no. Entonces dice, ¿me das permiso de llevármelos? Y yo, sí, claro, adelante, llévatelos, ¿no? Pero yo hasta este punto todavía estaba incrédula. Yo dije, no, o sea, no creo que esto esté pasando en verdad, pero pues dejémosla a ver qué hace. Empieza a chiflar y a hablarles, niños, hola, y se presenta. Soy fulana de tal,
Estoy aquí porque vengo a ayudar a Dafne. Yo sé que ustedes quieren estar con ella, pero ella no está preparada para estar con ustedes. Dice, entonces yo les vengo a ofrecer que se vayan conmigo y yo los voy a cuidar y les voy a dar una buena vida. Dice. Les habló así como si fueran personas normales, ¿no? Sí. Y dice, si están de acuerdo, pues vámonos. Si ustedes el día de mañana quieren regresar con Dafne y ella está preparada y los acepta, yo los traigo de regreso. Dice, no hay problema. Entonces, yo no podía ver nada. Ella dice que ella los podía ver. Yo, la verdad, nunca vi nada. Ella se pone a platicar conmigo. Estaba mi pareja conmigo también ahí. Uh-huh. Y estábamos los tres. No había nadie más que tú dijeras que pudiera estar haciendo un truco o algo. Abre su bolsa y dice, vámonos, niños. Y deja la mano así, con el tirante de la bolsa. Sí. Y se escucha como si aventaran piedras. Ok. Y mi pareja y yo así como... Nos miramos como, ¿qué clase de truco es esto, no? Sí. Obviamente estábamos incrédulos y como que a ver de dónde le está moviendo, dónde está haciendo el sonido. Y ya, se escuchan los cuatro, cómo caen los cuatro piedras, yo decía, ¿no? Agarra y todavía le da la bolsa a mi pareja y le dice, mira, toca. Y estaba pesadísima la bolsa. Pero bueno, hasta ahí todavía puedes explicar. Traía algo pesado, ¿no? Pasó. Estábamos ya casi despidiéndonos y todo. Y dice, se me olvidaba. Dice, dame un segundo. Niños, dice, les doy, pero regañándolos, les doy 5 minutos para que vayan. Yo sé que ustedes le perdieron el anillo a Dafne. Vayan y lo ponen en un lugar donde ella lo encuentre. Porque si no van a ver, los voy a castigar. O sea, tal cual como una mamá a sus hijos. Ajá. Y nosotros, o sea, tal cual tu reacción, yo también estaba así como, ahí ya, ¿no? Entonces pasó. Nos despedimos, ella se va, todo bien. Y nosotros nos quedamos como que acabamos de vivir en este momento. Nos miramos como, no sabíamos exactamente porque pues escuchamos esos golpes, ¿no? Que nadie pudo haber hecho el sonido, la cuestión de que pesaba la bolsa, cómo les hablaba. Y bueno, pasó. Nos fuimos a dormir. En la mañana soy la primera que baja. Y antes de llegar al último escalón, veo el anillo ahí, en el suelo. Después de que te digo que yo, de manera personal, estuve moviendo todos los muebles de la casa, echamos agua para ver si estaba por ahí, y nada. Y estaba ahí como si lo hubieran colocado en ese lugar. Me extrañó mucho y fue donde dije, ¿qué rayos pasó? Ajá. ¿Cómo puedo explicarlo? Si me fui a dormir, nada más estábamos él y yo, él seguía roncando, no había como que manera de que él me hubiera hecho la broma y ahí lo hubiera puesto. Y le expliqué y le conté a ella y me dice, yo te dije que fueron los niños, dice, ellos son los que te escondieron el anillo. Y yo dije, madre mía, ¿no? Entonces fue raro y a partir de ahí también empecé a escuchar las risas y a niños jugando en la madrugada. Okay. En la parte de enfrente de donde yo vivía. Pues no se los había llevado. Eso le dije, oye, ¿por qué? Y me dice, dice, porque enfrente de tu casa había muchas plantas. Ajá. Enfrente de mi casa, enfrente de tu casa hay muchos más. Ellos, esos 4, quisieron ir contigo. Dice. Son los que se animaron a entrar. Ajá. Okay. Son los que tu energía los atrajo, pero allá enfrente hay muchos más, dice, que andan ahí jugando, ¿no? Y ok. Y fue una de las experiencias que me tocó vivir con ella. Después, con ella misma, me tocó verla en Ciudad de México. Yo estaba embarazada en ese momento, pero no le había dicho a nadie. Okay. A nadie de mi embarazo. Bueno, más que a Paco y a ellos, pero ellos no la conocían. O sea, no tenían ningún contacto con ella. Entonces nos vemos allá. Nos saludamos, hola, ¿cómo estás? Y lo primero que me dice, ¿estás embarazada? Yo ya llevaba el plan de decirle que estaba embarazada. O sea, dije, hoy le voy a contar a mi amiga y le voy a decir, amiga, ¿qué crees? Así. Pero fue a primera instancia, o sea, nos vemos y me dice eso. Y le digo, ¿por qué? No le dije ni sí ni no. Es que mis niños me lo están diciendo, dice. Están contentos alrededor de ti, dice que estás embarazada. Y yo, ¿qué acaba de pasar? Y ya fue que, obviamente me espanté, pero lo tomé de manera tranquila, ¿no? Nos sentamos y todo.
Y ya fue que le dije, mira, pues precisamente, ya le enseñé, ¿no? Te venía a contar que estoy embarazada y todo. Sí, dice, es que desde que llegaste ellos están contentos porque estás embarazada. Y yo, ay, Dios. Qué niños tan metiches, pues. Y perfecto. Entonces, a ver, ok, te pasó esa experiencia. ¿Y tú has trabajado con ellos? ¿Tú te has animado o yo no te has animado? No me he animado. La verdad, Okay. es un tema que respeto mucho. Me llama mucho la atención. He estado, la verdad, buscando información acerca de estos seres elementales. He leído un poco más acerca de ellos. Y lo que me dio curiosidad es que ella me dijo, tú vas a saber en el momento en el que estás preparada porque ellos te buscan. Dice, no es como que tú digas, ay, ven. Okay. Y me empezó a decir, te vas a empezar a interesar por ellos, a saber de ellos. Entonces, no lo sé, pero el tema sí me llama mucho la atención. Y en unas ocasiones con personas diferentes que han estado aquí en el podcast, que son pues amigos de Paco, Uh-huh. me han llegado a decir que cargo con un tipo de espíritu pequeño. O sea, como si fuera un niño, pero que no tengo que confiarme porque puede que no sea un ser elemental o algo. Entonces, han coincidido muchas cosas extrañas. Okay. No me ha pasado nada. Okay. No me ha sucedido nada extraño con respecto a esto. Lo más extraño, si acaso, es que, te digo, escucho risas, veo que pasa alguna sombrita por abajo de la ranura de la puerta del cuarto, pero hasta ahí. O sea, no nada tan grave como hasta ahí nomás, dice ella. O sea, como lo que ya me había pasado. Sí. Yo, la verdad, sí, me da miedo, pero como te conté ahorita, trato como ya de controlar ese miedo que tengo, ¿no? Ok. ¿Y no has recibido ayuda, además de con esta amiga, para lo de los duendes? Para lo de la casa, lo que tú estás diciendo de las sombras que estás viendo. No, fíjate O el que niñito. esto es reciente, ¿eh? No tiene mucho. Si acaso unos 3 meses, yo creo, pudiera ser de la última persona que vino y me dijo lo que observaba que estaba conmigo. Y también aquí sucede que a veces vemos una sombra pequeñita que pasa por acá. ¿Ah, sí? Ok. Pero no nada más he sido yo, o sea, también la han visto ellos. Sí. Entonces, no sé, estoy buscando una persona que pueda también, pues, apoyarme en este aspecto. Porque como tú sabes, hay miles de personas, ¿no? Que te vienen a decir y a hacer y todo. Entonces, voy a tratar de checar. Yo he estado acercándome pues más a Dios, a estas cuestiones, y entonces la he llevado tranquila. Sí. En el tema de querer trabajar con los seres elementales no me siento preparada, pero a estas alturas no lo descarto. O sea, no lo sé. Estoy en un 50-50, así que ya veremos. A lo mejor el próximo año que nos veamos, ya te puedo decir, amigo, estoy trabajando con duendes. ¿Quién sabe? A lo mejor ¿Quién sí, sabe? O que no nos veamos antes y si tú gustas, pues con todo gusto, pues una sesión de hipnosis. Ok. Para que tú veas a ver quién tienes cargando. Bueno, a lo mejor no cargando porque te está siguiendo, como te están diciendo, ¿no? Y estaría bueno. Interesante. Y bueno, además de eso, pues, y este tema que te pasó con los duendes. Y hay otro tipo de temas, de experiencias que, pues bueno, circundan toda esta experiencia de lo paranormal, pues. Y hay este tipo de temas que le gusta mucho a las chavas, mucho a las mujeres, porque habla del enamoramiento, habla del amor, de la pasión, de atraer por las buenas, vamos a hablar por las buenas, pero bueno, también por las malas, ¿verdad? Atraer a personas del sexo opuesto, o a lo mejor del mismo sexo ya en estos tiempos. Sí. Y tú sabes del tema. Sí, la verdad, mira, nosotros recibimos, yo creo que también te sucede, muchas experiencias de personas que te escriben y te dicen, ¿sabes qué? Me está pasando esto o hice esto. Y la verdad, una de las historias que para mí han estado muy, muy fuertes y que a veces no lo crees, es acerca de la magia sexual. Como sabemos, este tipo de magia es una de las más poderosas, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado para los que están viendo. No compartan su energía sexual con cualquiera, chicos, chicas, quien sea, porque es algo
bien, bien peligroso cuando buscan hacerte mal. Claro. Esta historia que te voy a platicar la envió una chica, no recuerdo en este momento su nombre, pero ya la hemos platicado en Extra Normal. Y a mí se me quedó muy grabada porque lo tomó ella a juego. Okay. Esta chica dice que siempre pensó que estas cuestiones de magia y todo lo que tiene que ver con estas cosas eran como ridículas, ¿no? Y se burlaba así como que, ay no, la gente que cree en esas cosas es gente que le falta atención o que no tuvo mamá, ¿no? Ajá. Entonces siempre se burlaba. Sí. Y decía, no, yo no creo en estas cosas ni nada. Pero a ella le gustaba mucho como leer, ir a ciertos lugares donde podía estar ahí leyendo. Iba a un café en donde se reunían unas chicas, que siempre las veía, pero pues no eran sus amigas, no se acercaba con ellas. Estaban estas chicas ahí platicando y más o menos ella escuchaba a lo lejos que hablaban de cosas como amarres, como magia, como cuestiones extrañas que ella no creía. Entonces, pero dice que ella las escuchaba tan contentas y las escuchaba platicando de una manera tan libre y que disfrutaban hablar de esto, que le empezó como que a llamar la atención. Sí. Dice, no me llamaba la atención por querer practicarlo, pero sí quería yo como que estar ahí en el relajo, Sí. platicando con ellas y aprendiendo con ellas, ¿no? Entonces, dice, poco a poco me fui acercando hasta que una de ellas me dijo, oye, pues bien, agrégate aquí al grupo. Dice, yo fui muy respetuosa, o sea, yo aunque no creía en eso, yo dije, bueno, está bien. Sí. Y estas chicas daban como un tipo de clase, como un tipo de información para otras personas que se interesaran sobre estas cuestiones de magia, ¿no? Okay. Entonces ella fue varias veces ahí, se sentaba con ellas, ya se empezaron a hacer amigas y llegó al grado que le interesó tanto que ya llevaba su libretita para Apuntar. anotar, ¿no? Entonces empezaba ya a hacer como que sus apuntes y todo. Y dice que en una ocasión ellas empezaron a platicar entre ellas, eran puras mujeres, como haciendo estas cosas extrañas, como cuestiones de la masturbación y todo esto, lograban hacer amarres. Ok. Le pareció absurdo. Dijo, la verdad me pareció un poco loco y dije, no creo. Dice, pero pues yo anoté de todos modos por cualquier cosa, a ver si algún día se me presentaba algo, ¿no? Pasa, ella siguió estando con estas chicas hasta que en un momento dijo, oye, ¿y por qué no lo pruebo? O sea, yo estoy segura que no pasa nada, pero pues vamos a probar, ¿no? Y ya tenía todos los apuntes, pues, Claro, entonces por ya supuesto. sabía. ¿Qué más pasaba, no? Entonces, esto que ella hace, ella necesitaba la foto de la persona a la que quería amarrar. Pero como realmente no tenía a nadie a quien quisiera amarrar, eligió nada más y nada menos que a su mejor amigo. Okay, O sea, dijo, como yo sé que no va a funcionar, pues voy a agarrar la foto de este loco y probemos, ¿no? Okay. Pasó. Ella platica en este mensaje que empieza a recitar como esta oración que ellas le dieron, que tenía anotada, porque era una tipo frase o como, no sé, como una oración, te digo, que tenía que estar diciendo mientras miraba la foto del chico y mientras se masturbaba frente al espejo, a un espejo. O sea, ella tenía que estar viendo también a la foto y a ella cómo se estaba tocando. Okay. Entonces empezó los pasos uno por uno a recitar la oración, empezó a tocarse, empezó a ver la foto y ya estaba tan metida en todo esto que pues lo logró, ¿no? Llegó al clímax, logró su cometido y al final de todo esto dijo, la verdad, me siento igual, no creo que nada cambie. Ajá. Seguía hasta este momento, después de ya tantas pláticas con ellas, seguía pensando que esto no era, pues que no formaba parte de algo real, ¿no? Y que no iba a funcionar. Y dijo, no. Pasó y esa noche ella empezó a soñar con el chico. Dice, temprano, bueno, ok, seamos realistas, creo que me sugestioné. Todo lo que hice me llevó al grado de soñar con él, ¿no? Por la culpa, tal vez, por saber que estoy haciendo algo que no debería estar haciendo, y lo empecé a soñar. Eran sueños no eróticos ni nada, eran sueños más en donde lo veía a él como en algún lugar y él se le quedaba viendo. Esta parte, ya sabes, como del coqueteo, antes de iniciar como que el contacto, ¿no? Entonces,
era más esta situación en donde ellos coqueteaban y esa parte bonita que te gusta antes de tener una relación con alguien. Y así, pero no fue nada más esa noche, siguió soñándolo y siguió pasando. Entonces, ella no entendía, dice, ¿por qué me sigue pasando todo esto? Hasta que ya llegó al grado de que ya tuvieron intimidad en el sueño. Pasó. Dijo, no le voy a dar más importancia, yo creo que todo esto se me quedó por lo que hice. Hasta que en una ocasión tuvieron una reunión entre amigos. Y como que no quería ir ella porque ahí iba a estar su mejor amigo. Tenía rato que no se veían y dijo, no, ¿para qué? Bueno, ya. Se decidió y fue. Llegó a este lugar y desde que llegó estaba el chico, pero el chico tenía pareja. Entonces estaba con su novia él, pero se la pasaba viéndola a ella y la miradita y acá y como que de lejos, ya sabes, el coqueteo, ¿no? Ella no quería como tomarlo. Dice, estoy mal yo por lo que hice y me está afectando. A lo mejor se me queda viendo para hablarme, ¿no? Decirme ven o algo. Y pasó un buen rato. Ella pasó de estar en varios grupos de amigos. Se encontraron y le dice el chico, oye, ¿sabes qué? Tengo que hablar contigo. Y dice, me empezó a acelerar el corazón, dice la chica, porque no sabía qué estaba pasando. Salimos, me dice, ¿sabes qué? He estado soñando contigo, pero de una manera muy extraña. Dice, no sé qué me pasa, tengo una obsesión contigo, quiero besarte, o sea, como ya en este aspecto carnal, ¿no? Y la chica se hace la indignada, porque obviamente ella no le dijo a él, ¿no? No, ¿cómo crees? ¿Por qué? Si tú tienes pareja. Viejo pelado. Ándale, ¿no? Sí. Si tú, él iba a ser papá. Entonces dice, ¿cómo me estás diciendo esto si tú vas a tener a tu bebé ahorita? Entonces no se vale que le hagas esto a ella, ¿no? Y se puso en su papel todavía después de que sabía que algo raro estaba ahí, ¿no? Y le dice él, es que mira, yo no sé qué está pasando. Nunca me había pasado esto. Y la verdad, tú no me gustabas. O sea, nunca me había pasado como que me llamaras la atención en ese aspecto. Yo te quiero mucho, pero no así. Dice, no sé por qué, no sé qué de diferente hay que ahora yo te estoy deseando carnalmente. Y ella, pues, se indignó y le dijo, nada que ver, aléjate de mí y todo. Llega a su casa y llegó muy desconcertada. Y dice, la verdad, no sé qué pasó. Yo no lo creía. Hasta el momento en el que él me dijo que no dejaba de soñar conmigo y que me deseaba ya de otra manera. Yo, dice, la verdad, decidí terminar esta amistad. Perdí mi amistad de años con él. Dice, me siento culpable por principalmente hacer algo que no tenía que haber hecho, simplemente por decir que eso era ridículo, que no funcionaba y que pues no iba a pasar nada, ¿no? Lo hizo como un juego, creyendo que no iba a tener ningún resultado y lamentablemente lo tuvo y pues terminó perdiendo esa amistad. Ella lo hizo pues para alejarse de él, ¿no? No por la cuestión de que estuviera enamorada, pero iba a afectar la relación también de él. La obsesión iba a romper que esa familia que estaba formándose. La obsesión que le generó a él con esto, pues iba a afectar a todo eso, ¿no? Entonces esta historia a mí me impactó principalmente porque uno no debería hacer estas cosas jugando. Ella no lo creía y dijo, no va a pasar nada, ¿qué más puede pasar, no? Entonces, cuando nos escribe, sí fue como, wow, hay que tener mucho cuidado porque, mira, se le cumplió. Y bolas que sí pasó. Sí. Y pues ahora que te van a ver un montón de personas, no vayan a empezar a hacer lo mismo. No, por eso no se les dio la oración. O sea, sí la tienes. No. Pues pónganse en contacto con Dafne para que les pase por mensaje por Instagram. No es cierto. Les pase la receta completa. Ándale. No es cierto. Pero, porque yo había visto, o bueno, todos lo sabemos, ¿no? Por ejemplo, el agua de calzón, ¿no? Sí. El toloache y ese tipo de cosas, ¿no? Ese tipo de amarres. Pero esta forma como de programarte a ti o sugestionarte mientras estás en ese ámbito sexual, definitivamente es muy fuerte. O sea, por ejemplo, los gnósticos utilizan la fuerza, la energía sexual, la magia sexual, ¿no? Le llaman la forja. No sé si tú lo habías escuchado. Cuando hombre y mujer están en ese acto sexual y que entonces que el hombre no termina. Y entonces guarda esa energía. Y entonces el hombre se empieza a empoderar. Entonces, en vez de eyacular, en vez de terminar, guarda esa energía y empieza a hacer ejercicios de respiración para despertar el kundalini y empezar a esa energía sexual que empieza a emanar. Pero ahora el hombre ahora se empieza a transformar como una especie de imán
para las mujeres. Ok. Pero desde mi perspectiva es como utilizar a tu pareja, es como utilizar a la mujer Puesto. para yo utilizar fuerza, para yo empoderarme y para poder lograr mis objetivos o metas, porque también se utiliza para Claro. eso. Sí, sí, sí. Pero también con ese otro objetivo de ser más seductor o ser más atracción, no solamente de negocios o de dinero o de salud, sino también de otras personas que se enamoran porque simplemente... Eres atractivo Exacto, ahora, ¿no? Exacto, porque está toda esa energía sexual contenida y estás emanando No, qué fuerte. esa vibración. Qué fuerte. ¿Sabes? Ahorita que dices esto, hay otra historia que es muy larga, pero te la voy a resumir, en donde precisamente, pero pasa con una mujer. Ella y su esposo creían en todo esto. Esta nos escribe también y nos manda esta historia. Entonces deciden como que meterse bastante a este tema y les dice la persona que los está como capacitando que esta energía es la más poderosa, que la utilicen para conseguir, querían un carro, querían que su casa y todo, ¿no? Entonces dicen, ¿sabes qué? Con esto lo van a lograr. Entonces, entre los dos tienen que hacer equipo y cuando estén ustedes teniendo intimidad, pues lo van como a lo que se dice ahora como a decretar, ¿no? Sí. Obviamente era un cierto proceso que ellos tenían que hacer después de hacer por días alguna dieta y así, ¿no? Entonces, ellos se preparan para esto y lo logran. Ella principalmente quería ascender en su trabajo, porque tenía años en el mismo puesto y sentía que no la tomaban en cuenta y era como que... Entonces, pues optaron por esto en pareja. Pasa, el jefe como que la empieza a ver más, ya le pone como, mira, pues te dejo esta tarea, ya vi que sí eres proactiva, ¿no? Ya tenía más atención de parte de su jefe. Lo logró y empiezan a lograr muchas más cosas juntos. Pero, obviamente, lo que ahorita tú dices ya me cuadra a mí en este aspecto porque ella empezó a volverse más atractiva para los hombres. Y empezó como que a atraer que tengo esta opción, esta otra opción y esto. Y deja al esposo. Se separa de él y pues empieza, a ver, ahora todos quieren conmigo, ¿no? Claro. Entonces llega el momento en el que decide ya como que juntarse con otra persona y sigue haciendo este tipo de prácticas, pero empieza después a irle mal. La corren del trabajo, se queda sin dinero, empieza como que esta situación ya de estar mendigando porque ya no tiene nada, ¿no? Entonces fue bastante peligroso jugársela en este aspecto y el que era su pareja actual fallece de la nada. Entonces dice, me quedé sin nada por jugármela en este aspecto y nada más porque, como dije yo, ahora le gusto a todos, voy a aprovechar. Dejo a esta persona con la que había hecho el equipo y la energía sexual que había utilizado y todo le empezó a salir mal. Claro. Prácticamente se maldijo a sí misma porque rompió el circuito que habían formado entre los dos. Claro. Que precisamente para eso era, para que ellos lo proyectaran, no para que ella lo hiciera solita. de manera individual. Claro, ahora me Claro. aprovecho, ¿no? Sí, no, qué fuerte. Y me recordó a esta historia que te acabo de decir, lo que me dijiste tú, de que a veces te vuelves atractivo, ¿no? Exacto. Y cada quien tenemos lo nuestro, ¿verdad? Pero si utilizamos ese tipo de cosas, pues bueno, ya es otro tema. Y bueno, ahora, esta estuvo bien interesante, las dos que has platicado. ¿Tú sabes algo sobre lo que mucho se conoce en México, en Latinoamérica, como el toloache o como el agua de calzón? ¿Has recibido ese tipo de temas Sí, aquí? sí Que se escucha chistoso el agua de calzón, pero pues es que literal prácticamente es así. Han mandado algunas historias ahí al correo, a Extra Normal, en donde hemos compartido, pero sí son como bien turbias, ¿no? Por las cuestiones de... Recuerdo mucho una que yo no la conté, la contó Oscar Herbert, que es otro de mis compañeros en Se Regalan Sus Dos, en donde dice que una persona le dio de tomar agua al hombre que quería amarrar y precisamente había hecho esto, ¿no? Pero le da... Obviamente era con este líquido rojo de la mujer. Y es ahí donde lo tenía. Pero imagínate, o sea, estar tomando y decir a los otros, no, tú no tomes de esta agua, porque nada más es para él, ¿no? Es agua especial. Es agua especial que nadie más puede tomar, solo él. Entonces, yo te lo platico resumidamente, te digo, porque lo recuerdo muy vagamente, pero imagínate llegar al grado
de tener que hacer esto para detener o para retener a un hombre y tenerlo a tu lado. Claro. Yo creo, la verdad, yo soy fiel creyente de que si tienes a alguien a la fuerza, pues no Exacto. es algo sano y no Claro. es para nada conveniente, ¿no? Porque al final de cuentas sabes que no está ahí porque te quiere, sabes que Claro. no está ahí por su voluntad, sino Ujú. porque tú quieres tener a esa persona nada más. Exacto. Sí. No, pues cuando ya se hacía fuerzas, pues no. No se Fíjate vale. que en una ocasión a mí me tocó, hablando sobre este tipo de temas del enamoramiento y de esto de agua de calzón, yo tuve una expareja que la quería mucho, ¿no? Y que aún todavía me duele la hija de su... No, es cierto, no es cierto. Pero fíjate que yo fui con una persona que hacía... que era una hierbería, ¿no? Ok. Hacían trabajos también, resulta. Y me dijo, el señor me dice, si quieres yo te le hago un trabajo para que ella regrese. Te pongo unas velas, unas velaciones y para que ella regrese, ¿no? En unos 7 días ya está. ¡Hala! Y yo, Y tú, tentador. muy tentador, la verdad. Pero sí como tú bien lo comentaste, yo me puse a pensar y digo, o sea, yo prefiero que ella esté conmigo porque quiera estar conmigo, porque de verdad esté conmigo, porque esté convencida, ¿no? Quizás yo también la regué, por eso a lo mejor también ella decidió que esto tenía que tronar, ¿no? Ujú. Y yo no quiero a alguien conmigo Fuerza. a la fuerza y menos por energías extrañas y que la traigan conmigo y que no esté porque quiere, ¿no? Entonces, pues no, definitivamente, ¿no? Hay personas que les vale. ¿No te animaste? No, para nada, no. Te vi, pero no. Cambiamos de tema. Sí. Cambiamos No, del pero capítulo. sí es bien, bien extraño. Y creo que aquí, bueno, no sé si en otros lugares, pero aquí es muy común esta cuestión de, pues, del toloache, del agua de calzón, de los amarres, porque hay mucha gente. ¿Y sabes algo? Se atreven a pagar cantidades impresionantes Sí, por estos trabajos, ¿no? por el amor, Por sobre el todo, ¿no? Y luego al final de cuentas las personas que están con este trabajo ni siquiera parecen personas normales porque se ven como idas, como enfermos, como muy extraño, ¿no? Y pues no es amor. Lamentablemente, chavos, chavas, no es amor eso. O sea, estar tratando de amarrar a alguien para que esté ahí contigo. Ni ustedes lo aman, eso se llama obsesión. Así Estoy es. obsesionado, obsesionada con esa persona. Eso no es amor. En la etapa del enamoramiento está bonita, que es cuando estamos ahí cotorreando. De que, Claro, que es el lo que tú coqueteo, decías, el ¿no? coqueteo, el flirteo, de que, eso está muy bonito. Pero ya, que quiero que esté conmigo a fuerza, quiero que ella tiene que ser mía y le hago un ritual o hago un sacrificio o hago un pacto. Eso es fuertísimo, no inventes. No lo hagan. No lo hagan, chicos. Esto es nada más como experiencias que nos envían las personas que son seguidoras del podcast, pero nosotros no recomendamos nada de esto, ¿eh? Acuérdense que pues todo lo que ustedes hagan para mal de otra persona siempre se les va a regresar multiplicado. Exactamente, sí. Ni lo promulgamos ni lo practicamos tampoco, ¿eh? Nadie aquí en ¿Ah, no? Extra Normal tampoco. O bueno, es lo que me han contado. Pero no, nadie practica eso. Por ahí decían luego que yo tenía a mi esposo amarrado. Por eso es que se hizo muy famoso este tema conmigo, porque decían, no, pobrecito, lo tiene amarrado. Y yo, no, Claro, te tenían que tirar, claro. Te tenían que Pero tirar tus no. flores. no está amarrado. No, ese es encanto natural. Ándale. Es encanto natural y entonces eso está bonito. Ándale. Muy bien. Muchas gracias, mi querísima Dafne, por esta plática que hemos tenido. Muy amena, padre, tus experiencias sí estuvieron fuertes, ¿verdad? Las primeras experiencias que te atrajeron a todo este mundo. Qué bueno que gracias a Dios ya no te pase nada. Sí. Sí, hay que seguirse vibrando alto, pues para que no te pase nada. Y Así sí, es. viviendo toda la experiencia aquí desde la matriz, ¿verdad? Ándale. Desde aquí, de todas estas historias, pero no tiene por qué pasarte nada. Y hablando de eso, A ya ver. para terminar, Ujú. ¿sí? Ya que este canal, este podcast se llama El Despertar de la Matrix. A ver. ¿Qué tres consejitos que pudieras darle a las personas desde tu perspectiva, desde tus experiencias, para que las personas pudieran despertar de la Matrix, salir de la Matrix, hacerse conscientes de, por ejemplo, de este tipo de experiencias que estábamos hablando?
Ok, bueno, hace ratito ya les dije, yo creo que tener, número uno, bien cimentadas sus creencias, ¿no? En lo que crees siempre te va a guiar, creo yo, por un buen camino. Y que nada te haga dudar de esa, pues de esta fe, ¿no?, que tú tienes. Ujú. Este sería uno. Otro, yo creo que nosotros como creadores de contenido coincidimos en esto, que es que la gente aprenda a escuchar estos temas de manera abierta, ¿no? Porque hay muchos que, yo sé que siguen hasta la fecha muchas personas diciendo que esto es mentira, que Claro. miles de cosas, y es aceptable. O sea, hay muchos que no lo van a creer, otros que sí, pero creo que lo mejor sería escuchar todo esto con mente abierta y decir, ¿sabes qué? Yo creo en esto y tal vez en esto no, pero respetando siempre las creencias de todos, Claro. escuchar todo tipo de temas, porque no sabemos si realmente estamos nosotros aquí fuera de la Matrix o seguimos adentro de la Matrix, ¿eh? Tú Exactamente. no sabes. Y si nosotros somos parte de un sueño nada más. Exactamente. Somos parte de la matriz. Ajá. Somos parte de la Matrix. Y pues siempre ver a Sampaio Muchas gracias. para que todos estos temas lleguen hasta su casita y disfruten y por supuesto apoyen a este gran creador de contenido. Ay, qué amable. Qué lindas palabras. Muchísimas gracias, mi queridísima Dafne. ¿Y en dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son las redes sociales para que las personas que quieran ahí pedirte lo del... La del oración. conjuro completo? Claro, bueno, mira, a mí de manera personal me encuentran en Instagram como Nenucado Dafne Silva. Y pues los invito a que pasen a ver los capítulos de Se Regalan Sustos. Así nos encuentran en YouTube y en todas las redes sociales para que pues ustedes puedan disfrutar un poquito del contenido que nosotros hacemos, que sí hablamos de cosas paranormales, pero nos estamos enfocando un poquito más a cuestiones del lado oculto de tales cosas. Por ejemplo, el lado oculto de los santos de la religión católica, el lado oculto del Chavo del Ocho. O sea, tenemos un poquito como de todo, ¿no? Entonces, por allá también me pueden ver en estas cuestiones del contenido y para los mensajitos por Instagram como Nenucado, ya les dije. Perfectísimo. De todas maneras, ahí los ponemos abajo. Ahí está toda la información. Por favor, pasen ahí ¿se reparten sustos? Se regalan sustos. Se regalan sustos. Por favor, pasen ahí con ellos. El podcast Extra Anormal también. Así por es. favor, vayan por allá y al Instagram, ¿no? Y también a javiersampaio.com. Ahí pueden encontrar toda la información de todo lo que hacemos en La Verdad Oculta Radio TV en YouTube. Ya estamos por llegar a los 100,000 suscriptores, entonces ayúdenos, por favor, para poder llegar y vamos a hacer un pachangón. Y en El Despertar de la Matrix. Sí. Muchas gracias. Te Gracias, agradezco mucho, mi amigo. queridísima Dafne. Gracias a todos por llegar hasta el final. Nos volveremos a ver. Cuídense mucho, suscríbanse, compartan y nos vemos en otro video. Bendiciones.